estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com, y hoy les voy a comentar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? Y última sugerencia, en la descripción de cada episodio van a poder encontrar el link para suscribirse sin costo a los newsletters de bloomberlinia.com. 1. La economía argentina se habría contraído en el segundo trimestre, esto según 5 consultoras privadas que enviaron sus proyecciones a Bloomberg Línea y que ubicaron la caída desestacionalizada contra el primer trimestre en un rango de entre 0,5 y 1%. El dato va a contramano de lo que esperaba el mercado a principios de julio. Es que en el último REM la expectativa era de un crecimiento del 0,6% para el trimestre. La caída se debió a las nuevas mermas en la industria, la construcción y el consumo y fue amortiguada en parte por las exportaciones que siguen volando. Con esto, los números del primer semestre dejan un poco más lejana la posibilidad de crecer al 3% en este 2026, como marcó justamente el último REM. Pero escuchemos ahora a 3 economistas que respondieron a las consultas de la estrategia del día argentina. Primero le damos la palabra a Honorio Zabaleta de la consultora EcoGo. En la variación trimestre contra trimestre, la medida estacionalizada nos da una caída de 0,6% del PIB, donde se destaca mucho la caída de consumo y de la inversión, el cual estuvo bastante amortiguado por el crecimiento de las exportaciones y caída de las importaciones. A nivel sectorial se destaca mucho el crecimiento de explotación de minas y canteras. El número creció 10,2% trimestre contra trimestre, es una cifra muy alta. Caída de industria manufacturera al mismo ritmo en el cual veníamos. Destaca también una caída de la agricultura este trimestre. Y si miramos la medida interanual, estimamos nosotros una caída de 0,8%. En este caso también caída de consumo y de la inversión, en mayor medida de la inversión. Con las exportaciones y las importaciones tuviste una dinámica similar a la de trimestre contra trimestre. Las exportaciones están volando. Y después, si desagregamos por sectores de la economía, a nivel interanual tuviste muy buen año para el sector de bienes, creció en el orden de 3,2%, pero malo para los servicios y bastante malo para lo que vendría a ser el rubro de impuestos a los productos. Y ahora lo escuchamos a Lorenzo Sigó-Gravina de Equilibra. La actividad económica en el segundo trimestre sorprendió a la baja. Nuestras estimaciones de junio muestran, según el anticipo de actividad de Equilibra, que la actividad no habría crecido en términos desestacionalizados y habría crecido 1% interanual, es decir, una tasa muy baja. Y con esto, más los datos que ya se dieron a conocer de abril y mayo del 2026 de términos de actividad, a nosotros nos está dando que el PBI habría retrocedido 0,8% desestacionalizado en el segundo trimestre del año contra el primer trimestre de 2026, volviendo a niveles similares a los del cuarto trimestre de 2025, parecidos a los del tercero y segundo del año pasado, y habría crecido solo un interanual. En el segundo trimestre, insisto, con un crecimiento en el primer semestre de poco más de 1,5%, lejos de lo que espera el REM para este año, ¿no? que es un 3% de expansión. Y aquí lo complejo es que más allá del sector agropecuario, de minería y energía, no están reaccionando los demás sectores, están estancados, algunos creciendo un poquito, otros cayendo un poco, pero en promedio no hay crecimiento, o por lo menos no es generalizado, ¿no? Y esto es lo que también se ve detrás del problema del empleo. El empleo privado formal de calidad sigue destruyendo por goteo, y lo que se genera son nuevos puestos de trabajo, pero en general en monotributos o en la informalidad, que obviamente con ingresos mucho menores de aquellos puestos formales privados de calidad que se destruyen en el sector asalariado. Y todo esto lleva obviamente a una pregunta: ¿qué es lo que está evitando que la economía argentina crezca a un nivel más rápido? Y por qué, más allá de estos sectores ganadores por el río, los recursos naturales, el agro, etcétera, energía y minería, por qué no se mueve el resto de la actividad económica en la Argentina? Y parte de esto responde a que la demanda interna está frenada y los sectores transables o que dependen del tipo de cambio, como la construcción, son los que claramente están siendo golpeados. Y finalmente le damos la palabra a Santiago Bulat de la consultora INVEC. Bueno, básicamente el mes de mayo había dado negativo, 0,5%.
0,5% y ya abril venía siendo negativo también. Junio estimamos que va a estar levemente negativo por los datos que tenemos y sobre todo que tuviste una recaudación a la baja en términos de IVA de GI que te dio menos 4% interanual, tuviste una caída en el índice Construya también, caída de patentamiento de autos, producción de autos contra el año pasado, tuviste alguna mejora también en lo que es despacho de cemento contra el mes anterior, pero fue bastante leve, y alguna mejora en patentamiento de motos también. Pero creo que en términos generales no tuviste un gran mes, un poquito mejor la molienda de soja, pero no fue un mes con demasiado movimiento. Julio, por su parte, arrancó con una recaudación en lo que es IVA un poquito mejor, de débitos y créditos un poco más abajo, o sea, una recaudación que sigue todavía con números que no logran hacer pie. Y los primeros números de patentamiento también profundizaron un poco la caída en la parte de autos, así que todavía quedan bastantes números por ver por delante. Diría que en términos generales se sigue sosteniendo un poco lo que viene pasando hasta el momento, donde hay una economía que sigue a distintas velocidades, digamos que todavía no converge. La buena noticia de la morosidad bajando te puede empezar a traccionar un poco más el crédito en pesos, que por ahora tenías un crédito en dólares más dinámico, pero el crédito en pesos muy frenado, y ahí estás viendo cómo sectores como comercio siguen todavía muy por detrás de otros, y la industria también está bastante complicada. Si abrís un poco ahí, bueno, son muy distintas las realidades, pero tenés una industria que en términos generales no viene traccionando, y después tenés agro con buenos números en general, ahora un poco mejor del precio de commodities, energía y minería muy bien, pero bueno, es una economía que va a distintas velocidades y que para llegar al 2,5% de crecimiento necesitarías un 0,8% mensual, o sea, se pone más difícil alcanzar ese objetivo. Dos buenas señales para el gobierno, la primera siendo la mora bancaria, que habría dejado de subir en junio después de 19 meses de aumentos ininterrumpidos. Según la consultora 1816, en base a datos del Banco Central, la mora total del sector privado pasó de 7,7 a 7,6% en el sexto mes del año y la de las familias de 12,8 a 12,7. La consultora, muy escuchada por el mercado, lo calificó como una muy buena noticia, aunque advirtió que es difícil descartar que la morosidad vuelva a subir en el tercer trimestre. No menor, la irregularidad siguió creciendo en 18 de las 30 principales entidades y buena parte de la mejora se explica por un récord de refinanciaciones. La segunda señal es que la recaudación de julio creció por encima de la inflación. Arca informó ayer que los ingresos tributarios sumaron 23 billones de pesos, un 35,1% más que un año atrás. Eso, con una inflación estimada en 33,5% en el mismo lapso, dejaría una suba real del 1,2%. Hay que decir que el salto lo explicó ganancias, que aumentó casi 65% interanual, en parte por la prórroga excepcional del vencimiento de la Declaración de las Personas Humanas, que el año pasado había caído en junio. En paralelo, mencionarles que el gobierno va poniendo segunda con su agenda de reformas para el segundo semestre, aunque con algunos cambios. Este jueves, por lo pronto, el Senado retomará el debate por la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que incluye cambios en la ley de tierras. Y sobre esta iniciativa se confirmó ayer que el oficialismo tuvo que ceder. Según pudo confirmar Bloomberg Línea, tras una primicia que fue de la periodista Débora de Urieta, que leíamos ayer en Ámbito, en lugar de permitir la extranjerización de tierras sin límites, como pretendía Sturzenegger, la propuesta pasaría a elevar el tope actual del 15 al 25% la superficie total de tierras que puede quedar en manos extranjeras. Hoy tendremos conferencia de prensa al respecto de Patricia Bullrich a las 16 horas, pero parece que esta es la concesión clave a la oposición para ver si se juntan los votos. Esto después de que la iniciativa inicial perdiera apoyos por el rechazo de radicales, senadores de provincias patagónicas y la Iglesia. La ley en cuestión también propone agilizar desalojos de inquilinos cuando no paguen el alquiler, además de quienes ocupan propiedades ilegítimamente. También busca eliminar la restricción de 30 años sin poder vender tierras rurales tras incendios, aunque seguirá vigente en áreas protegidas como parques nacionales. 3. Wall Street arrancó agosto con todo. El Dow Jones por lo pronto saltó 693 puntos o 1,3% en el día y cerró así en un récord histórico. El S&P 500 por su parte trepó casi 1,5% y quedó apenas 0,3% por debajo de su propio máximo. Y el Nasdaq subió 2,1%, siendo el motor de la jornada las tecnológicas. Un giro total respecto de un julio que terminó siendo para el olvido, con Meta subiendo ayer 6%, Amazon trepando más de 4% y tocando por primera vez los 3 billones de dólares de market cap, Nvidia ganando 3% y Alphabet y Microsoft subiendo cerca de 5%
10% cada una. Palantir, por su parte, se llegó a disparar más de 12% en el aftermarket tras un balance con la facturación comercial en Estados Unidos creciendo 150%. El petróleo dio un ayudín, cayendo más de 5% ayer en el caso del Brent, esto después de que Trump cancelara los ataques que tenía planeados contra Irán durante el fin de semana. Hay que enfatizar igualmente que aunque el presidente estadounidense insistió en que las negociaciones están en marcha, Teherán lo está desmintiendo. Y el otro gran tema de la rueda de ayer fue el yen japonés. Estados Unidos y Japón intervinieron de manera coordinada para sostener la moneda japonesa en los últimos días, en lo que fue la primera acción conjunta de este tipo desde 1998. Solo entre el jueves y el viernes las compras habrían rozado los $80.000 millones y Bessent confirmó que Washington volvería a intervenir si hace falta. El yen se apreció hasta la zona de 156 por dólar desde niveles cercanos a 164 antes de la intervención. Pero los analistas están advirtiendo que el éxito no va a depender tanto del volumen de las compras como de la economía estadounidense y de la Fed. Concretamente, mientras las tasas de Estados Unidos sigan muy por encima de las japonesas, el yen podría seguir debilitándose. Los norteamericanos buscan contener una depreciación desordenada del yen y reforzar la estabilidad financiera global. Por lo pronto, Washington busca evitar que Japón tenga que vender masivamente bonos del Tesoro estadounidense para financiar sus intervenciones cambiarias. Antes de pasar a la frase del día, veamos rápidamente cómo cerraron los mercados ayer. El S&P Merval cayó 0,5%, fue una jornada mixta para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 1,5% para Globant y caídas de hasta 4,9% para Decoagro. Los bonos en dólares cerraron con subas de hasta 1,2% y el riesgo país quedó en 411 puntos. El dólar blue cerró en 1.555, el MEP en 1.529, el contado con liqui en 1.580, el mayorista en 1.495 y el minorista en 1.515. En materia de tasas, la LECAP a noviembre quedó en 25,3% y el índice de caución BIMA cerró en 22,1%. El Banco Central, por su parte, compró $18 millones y las reservas brutas quedaron en $49.376 millones. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Lo que sea necesario nacionalizar, lo vamos a nacionalizar. Lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar. Lo digo para que no se entusiasmen con este señor que está desequilibrado. Lógicamente, el señor al que apunta Quintela es Javier Milei. ¿Qué piensan ustedes? Déjenme saber en los comentarios. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.